el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 86 responderemos todos: alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Todos alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Todos alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Todos alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Todos alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Todos alaben al Señor todos los pueblos. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes.
Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo. Bajó el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero si ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Jesús dice: no es tan solo le voy a enviar un santo paráclito. El Espíritu de la verdad es el que vamos a invocar, es el que vamos a pedirle a Dios que envíe en este momento, para que sea Él que abra nuestro entendimiento, como hizo con los discípulos, que abra nuestra mente y nuestro corazón. Por eso les invito a que hagamos esta pequeña oración. Deja lo que estás haciendo, por favor, y consagrémonos al Espíritu Santo unos segundos, unos momentos. Cierra tus ojos, abre tus manos e invoca conmigo la acción del Espíritu Santo diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Me alegra nuevamente poder compartir con ustedes un día de bendición, un día de gracia que el Dios del cielo nos regala, que nuestro Padre Celestial nos da. Démosle gracias a Dios en este día por la vida. Démosle gracias a Dios en este día porque podemos hablar, respirar, compartir, porque estamos, existimos, porque vivimos. Le agradecemos a Dios, nuestro Padre, porque una vez más nos permite reunirnos como una sola familia a escuchar el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanitos, tengo una idea para este tiempo de mayo, mes de las Madres, mes de la Virgen María, nuestra Madre, mes del Santo Rosario. Les invito a todos en familia, individual. Vamos a hacer un Ave María. Vamos a lograr hacer 1000 Ave Marías. Si nos pasamos, bendito sea Dios. Si nos falta, pues bendito sea Dios. 1000 Ave Marías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted, ahí donde estás, con tu familia o solo, o con tu familia y solo, grabas el Ave María. Lo sube en tu red social, en Facebook o en Instagram, y etiquetas @Padre Marcos Galvis. Y yo en mi Instagram o en mi Facebook lo publico.
De manera de que todos nos sumemos a hacer el Ave María. Vamos a hacerlo, vamos a grabarlo, lo subimos a nuestras redes sociales y me etiquetan para que juntos dediquemos este mes a la Santísima Virgen María. ¿Y por qué comienzo con esto? Por lo siguiente, miren, yo les decía que hoy vamos a hablar acerca de los verdaderos cristianos. El día de ayer la palabra de Dios nos mostraba quiénes eran los falsos pastores, o quiénes eran los ladrones, o quiénes eran los asalariados. El ladrón viene a matar, a destruir y a acabar, decía Jesús en el Evangelio de San Juan el día de ayer. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que fue en Antioquía donde se le dio a los cristianos esa palabra, a los seguidores de Cristo, la palabra cristianos. Y fíjense, ayer lo decía y yo lo voy a repetir. Una de las características principales de los cristianos, según Hechos de los Apóstoles, era que perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Dios. Por eso, en este mes que la iglesia, el mes de mayo, se lo consagra a Dios a través de la oración a nuestra Madre, de la Virgen, mes de las Madres. Un saludo cordial a todas las madres. Aquí en Venezuela el próximo domingo tendremos el Día de las Madres. En otros lugares ya se ha adelantado, pero aquí en Venezuela lo tendremos. Inclusive vamos a hacer una actividad bonita con un globo el Día de las Madres, 8 de la noche hora de Venezuela. Vamos a soltar un globo pidiéndole a Dios por nuestras madres. En este día, en este mes que la iglesia nos regala el mes de las madres, de nuestra Madre Santísima, vamos a hacer la oración. Porque las primeras comunidades cristianas amaban a María, querían a la Santísima Virgen María, respetaban a la Santísima Virgen María. Para ser cristianos hay que amar a María. Para ser cristianos, creer en Cristo, amar a Cristo, también hay que amar a la mamá. Yo no entiendo cómo pueden haber personas que se llamen cristianos y digan, yo soy cristiano. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted ama a María? No. Oye, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Un cristiano pirata? ¿Un cristiano chimbín? No podemos actuar así. Por eso, en este día, la iglesia nos presenta estas lecturas donde vamos a ver por qué llamaron a los apóstoles, a los discípulos de Cristo cristianos. ¿Por qué le colocaron este nombre en Antioquía? Presten atención, búsquenlo en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Vamos a buscarlo todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor, escuchen con atención. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, ¿qué fue lo que sucedió? Atacaron a los apóstoles, lo fueron a buscar, a meter preso. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 enseña que Saulo perseguía de muerte a la iglesia, se metía en las casas y se los llevaba presos. Pidió cartas para ir a Damasco, Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Y en el camino se encontró con Jesús. Cuando los cristianos vieron que los estaban persiguiendo, ¿qué pasó? Salieron corriendo. Salieron a otro lado, salieron a esconderse, tuvieron miedo de la persecución. Los cristianos que se habían dispersado huyeron de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solo a los judíos. Y estos cristianos tenían una característica, que es la que ustedes y yo debemos copiar, que es la que ustedes y yo debemos usar. Usted va por la calle, caminando, y de repente ve que hay una persona que tiene una blusa, una camisa, un pantalón, un celular, y dice, náguara, yo quisiera tener uno de esos, yo quisiera vestirme así, yo quisiera andar en ese carro. Oye, nos copiamos de esas cosas materiales. Ahora, ¿de qué debemos copiarnos? ¿Qué debemos imitar? Pues las cosas de Dios. Los cristianos que estaban dispersándose estaban predicando. Solo a los judíos, pero estaban predicando. Solo a los de la raza escogida, pero estaban predicando. Y es ahí donde el papá va a decir, mire, yo estoy huyendo de la pandemia. Estoy huyendo para no contagiarme de un virus. Y estoy huyendo, y antes me lo pasaba en el trabajo.
Ya antes me lo pasaba ya ocupado y ahorita que estoy huyendo y tengo más tiempo en mi casa, voy a dedicarme a evangelizar a los de mi casa. Voy a evangelizar a mi hijo. A ver, hijo, venga para acá. A ver, vamos a persinarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijo, ya sabes persinarte. Ahora vamos a hacer la oración del Ave María. Vamos a grabarla, vamos a subirla a la red social y vamos a etiquetar @Padre Marcos Galvis. Vamos a hacer la oración del Ave María. Ya se la aprendió. Vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Ya se lo aprendió. Ahora vamos a hacer la profesión de fe, el credo. Oye, eso es evangelizar. Eso es predicar a los judíos, a los de la casa, a los de la familia. Eso hay que hacerlo. A ver, hijo, y bueno, hago de nuevo el examen. Vamos a hacer el examen. Usted, papá, que me escucha. O mejor dicho, usted, hijo, que me escucha, usted que me oye, usted que está escuchando el Evangelio del día, si quiere, detenga un momentico el Evangelio y dígale: papá, voy a hacerle un examen. Mamá, voy a hacerle un examen. Y ahorita que escuche el examen, lo detiene y le pregunta a su papá: a ver, papá, dígame usted, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Vamos a ver si él lo sabe. A ver, dígalo. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? A ver, dígalo. Quiero oírlo. ¿Se le olvidaron? ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? A ver, dígame, ¿cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? Estamos estudiando solamente los mandamientos. ¿Cuál es el sexto mandamiento de la ley de Dios? A ver, dígalo. ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? ¿Y cuál es el octavo? ¿Cuál es el noveno mandamiento de la ley de Dios? ¿Te lo sabes? Ah, caramba. ¿No? ¿Cuál es el décimo mandamiento de la ley de Dios? Oye, ¿qué tipo de cristiano eres si ni siquiera te has aprendido los mandamientos? ¿Qué tipo de cristiano eres si todavía no has tenido un tiempo para Dios? ¿Qué tipo de cristiano eres si todavía no has tenido la oportunidad de aprender las cosas de Dios? No te sabes los mandamientos. ¿Cómo vas a evangelizar en tu casa? Los cristianos que habían sido perseguidos estaban predicando a los judíos, a los de su casa, a los de su familia, a los de su raza. Pero escuchen lo que sucedió. A la casa hay que evangelizar. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Oigan. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirinenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y predicarles el evangelio de Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Ahora, si usted es una persona creyente, si usted es una persona que evangeliza, si usted es una persona que cree en Dios, está evangelizando a los de su casa. Pero no solamente a los de su casa, también a los que no son de su casa. También a los de su trabajo hay que evangelizarlos. Es el momento en que usted le diga: mire, tiene miedo, está asustado, tiene pánico, vamos a hacer una Ave María, vamos a hacer uno en grupo y vamos a mandarla, etiquetar Padre Marcos Galvis, vamos a hacer el Santo Rosario, vamos a hacer el Padre Nuestro, vamos a encomendarnos a Dios, vamos a encomendarnos a Dios, vamos a encomendarnos al Señor. Ustedes y yo, ante la situación del límite, buscamos a Dios. Ahora le llegó la hora a usted de predicar y de evangelizar. Eso es un cristiano, eso es un creyente, eso es una persona que cree en Dios. El que evangeliza a tiempo y a destiempo. Estamos a tiempo de evangelizar y hay que hacerlo. A los que trabajan conmigo, a los que van a hacer deporte, a los que van a comer conmigo, a los que están en juntas, en reuniones. Qué bonito es y qué diferente es cuando usted se sienta con sus amigos que son ateos y le dice: vamos a hacer una oración. ¿Oración? Sí. Vamos a darle gracias a Dios por los alimentos y pedimos a Dios que bendiga los alimentos. Qué bonito es que usted vaya a comenzar una reunión y que usted diga: vamos a colocar esta reunión en las manos de Dios. Y la gente diga: ¿y a este qué le pasó? Que usted vaya a comenzar un compartir, unos 15 años, una celebración de cumpleaños. Usted diga: en primer lugar, quiero hacer una oración antes de cantar cumpleaños. Oye, ¿eso es diferente? ¿Eso es algo hermoso? Pero ustedes y yo no lo hacemos. Nos da pena, nos da penita, nos da vergüenza, vergüencita, nos da miedo el qué dirán. Los apóstoles no tenían miedo y predicaron la palabra de Dios y el mensaje se dio. Y si usted tiene pena y miedo, no sabe lavar, présteme la batea, comparta el evangelio del día, colóqueles el evangelio del día. Yo con mucho gusto lo hago. Con mucho gusto lo hago. Usted no sabe rezar el Santo Rosario,
yo con mucho gusto le acompaño. Danielita, mi sobrina, le acompaña. Busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvez, y hagamos juntos el Santo Rosario. Ahí está. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es el mío? Las herramientas las tenemos. Los sacerdotes estamos predicando. Pero los laicos tienen miedo, tienen pánico, tienen susto, sustico, sustote. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios, porque no creemos en la acción. Nos llamamos cristianos de etiqueta, de nombre, pero realmente no somos cristianos. Oigan, cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Permanecieran fieles al Señor. El verdadero cristiano permanece fiel al Señor. Sí. El verdadero cristiano es el que permanece fiel en lo que ha aprendido. Sí. Por eso Gálatas capítulo 1, versículo 6, San Pablo llegó a decir, Gálatas 1:6, y aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea anatema. Se lo vuelvo a repetir, fuera con él. La fidelidad a la palabra, la fidelidad al mensaje, la fidelidad a lo que hemos aprendido es necesario. Y una persona que se llame cristiana debe ser fiel a lo que ha aprendido. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Búscalo en la Biblia. San Juan capítulo 20, versículo 23. Jesús sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Juan 20, 23. ¿Qué es la fidelidad? Conservar esa palabra hasta la muerte. Saber que debemos confesarnos. Y si llega alguien y dice, no hay que confesarse porque es que el Señor me reveló que ustedes los católicos se confiesen y no hay que confesarse. Llegan los evangeliquitos con sus ideas, con sus piojos. Usted dice, yo soy cristiano. Yo debo permanecer firme en la fe y la fe mía está cimentada en la palabra de Dios. Y Juan 20, 23 enseña que debo confesarme, que debo comulgar. Lucas 22, 19. Jesús agarró pan, lo leíamos ayer, lo partió y lo dio y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lucas 22, 19. Después agarró el vino, tome, beban, esta es mi sangre. Y Jesús llegó a decir en San Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y la vida eterna la vamos a tener comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona que no esté comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo va a tener vida eterna? Eso lo enseña la palabra de Dios. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el que no es fiel, el que no lo come, está cometiendo un error, está fallando. ¿Qué hacían las primeras comunidades cristianas? ¿Qué fue lo que el apóstol le dijo? Llegó Bernabé y le dijo, permanezcan fieles al Señor. Es lo mismo que yo les estoy diciendo a usted, sean fieles. Porque venga una persona a decirle, es que Dios me reveló en un sueño. Dígale, ve y siga durmiendo porque todavía le faltó un poquito más. La revelación nuestra está en la palabra de Dios. En esa revelación sí creo, no en los sueños suyos. Es que el Señor me iluminó, tuve una visión. Yo no creo en sus visiones, yo creo en la palabra de Dios. Eso es ser fiel. Es como la mujer que está casada y el vecino le calienta la oreja, le dice cosas al oído. La mujer dice, no venga usted con sus cuentos. No venga usted con sus cuentos de don Juan, yo en eso no creo. Yo tengo mi esposo y soy casada y lo respeto. Váyase de aquí. Y si sigue molestando, le voy a decir a mi esposo. Y ya. Y le dice al esposo. Y se acaba el problema. Oye, nosotros debemos tener fidelidad. Fidelidad a la palabra de Cristo. A los que llamaron cristianos, las primeras comunidades, la comunidad de la Biblia, los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, vamos a leerla. Ayer le decía, hoy se lo repito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Miren, ¿por qué en este mes nosotros oramos?
¿Por qué en este mes se lo encomendamos a Dios a través de la Virgen María? Porque las primeras comunidades cristianas amaban a María, la querían, la respetaban. Los hermanitos evangeliquitos no son de los cristianos verdaderos. Pueden decirse cristianos, pero esos son una copia, no son originales. Miren, Hechos 1:14. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración. El cristiano debe orar. Dicen los hermanos evangeliquitos, nosotros oramos, amén, aleluya. Está bien. En compañía de algunas mujeres, oído al tambor. Vamos a ver si ustedes, los hermanitos evangeliquitos, tienen esta compañía para ser cristianos. De María, la madre de Jesús. Repito, ¿qué mujeres eran importantes en la primera comunidad cristiana? María, la madre de Jesús. Te pregunto a ti, cristiano. Te pregunto a ti que te llamas cristiano, aunque eres del falso, pero dices ser cristiano. ¿Tienes a la Santísima Virgen María en tu comunidad? ¿La amas? ¿La quieres? La Iglesia Católica le dedica este mes a la Santísima Virgen María, a orar, a pedirle a Dios a través de la Virgen María, porque las primeras comunidades cristianas lo hacían, y eso se llama fidelidad. Decía Bernabé, permanezcan fieles al Señor. Debemos permanecer fieles a los apóstoles que amaban a la Virgen María. A los apóstoles, a la que Dios escogió. Y si quiere, lea el libro de San Lucas, que San Lucas escribió Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. Y léalo. San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entró el ángel y le dijo, Dios te saluda, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Saben cómo San Lucas trató en el libro a la Virgen María en su evangelio? La trató, Dios te saluda, salve reina, salve princesa, salve señora. La colocó como una reina, como una princesa. Llena eres de gracia, la colocó a María sin pecado. El Señor está contigo. Dios está contigo, te cuida, te protege, María. El amor por la Virgen María, la fidelidad que tenían las primeras comunidades cristianas, es lo que la Iglesia Católica hace ahora, vive ahora, repite ahora. Los protestantes no lo están haciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. ¿Qué más hacían las comunidades cristianas? Bautizaban a los niños. La promesa del bautismo era para los grandes y para los niños. Oye, que alguien diga hoy día, soy cristiano, soy fiel al Señor y no bautice a los niños, está en un error, está equivocado. Póngale 0, raspado. Y hay muchos protestantes raspados. Hechos 2:39 enseña que la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos. La promesa del bautismo. La primera comunidad cristiana bautizaban a los niños. Sí. ¿Qué dicen los protestantes? No lo bautizaban. Error, engaño. Las primeras comunidades cristianas tenían la fracción del pan. Hechos capítulo 2, versículo 42. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participaban en la vida común en la fracción del pan. Sí lo hacían. Y entonces le dijo Bernabé, permanezcan fieles al Señor. Y persona que no está permaneciendo fiel al Señor es la persona que está escuchando protestantes que están engañando. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. ¿Quién era Saulo? El perseguidor. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron mucha gente, oído al tambor. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Los que tenían la Eucaristía. ¿Quiénes eran los cristianos? Los que amaban a la Santísima Virgen María. ¿Quiénes eran los cristianos? Los que bautizaban. ¿Quiénes eran los cristianos? Los que no perseguían a la iglesia. ¿Quiénes eran los cristianos? Los que tenían la confesión, los que tenían los sacramentos. Ahora dígame usted, sume, reste, multiplique y divide a ver qué le da.
Cristiano es el que dice, soy cristiano, amén, aleluya, porque yo acepté a Cristo en mi corazón y soy salvo. O cristiano es aquel que practica, que vive lo que los apóstoles enseñaron, lo que los apóstoles vivieron, lo que Cristo dejó. Oye, ese nombre de cristiano les queda grande a los protestantes porque no están cumpliendo el mensaje de Cristo, porque no están cumpliendo la palabra de Dios. Por eso, aunque ellos digan somos cristianos, diga sí, falso. El cristiano verdadero es el que le hace caso a la palabra de Dios, el que permanece fiel. Y si usted es un cristiano auténtico, permanezca fiel a la palabra de Dios. Permanezca fiel a su mensaje. No te dejes robar la palabra. Porque digan, ahí vienen los cristianos. Cristiano eres tú que crees en Cristo. Cristiano eres tú que te bautiza. Cristiano eres tú que te confiesa. Cristiano eres tú el que comulgas. Cristiano eres tú el que amas y respeta a la Santísima Virgen María. Y los protestantes son cristianos, pero falsos. Falsos. Les hace falta la fidelidad a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Hermanitos, no se me vayan antes de irse. Les recuerdo, vamos a hacer 1000 Ave Marías a la Virgen María. Vamos a sumar entre todos. Todo este mes, vamos a hacer Ave Marías todos. El Dios te salve María. Graba a tu hijo, graba a tu hija, graba a tu papá, graba a tu familia. Colócalo en tu muro de Facebook o de Instagram y etiquetas @Padre Marcos Galvis. ¿Para qué? Para que todos juntos hagamos el Ave María, la oración a nuestra Madre del Cielo. Vamos a hacer la oración en un video, lo subimos en las redes sociales y me etiquetan para que todos juntos hagamos 1000 Ave Marías a la Santísima Virgen María. Entre todos vamos a sumar 1000 Ave Marías. Dios mediante podamos lograr los objetivos. Dios mediante que usted en el transcurso de la semana todos los días haga una Ave María, lo sube en tu red social y etiquetas @Padre Marcos Galvis para motivar en la oración, para motivar a los cristianos a amar a Dios y amar también a su madre, a la Santísima Virgen María. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Los quiero mucho, muchísimo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.